empezar a grabar. Les decía que en el aula de Classroom ya subí, empecé a grabar para los que están entrando ahora, ya subí el material que deberán, a ver si les recuerdo esto mismo el próximo, en WhatsApp. Entonces ya subí ahí el material para que lo impriman, para que lo descarguen, y si pueden ir preparando el análisis, igual que lo estamos haciendo ahora, de estas, son 10 oraciones, ¿ah? Son estas 10 oraciones, en donde ya vamos a introducir otro tipo de oraciones subordinadas. ¿Ah? Nosotros, hola Elvia, ya vi que por ahí ya llegaste. Nosotros ya empezamos en estas oraciones que quedaron desde el 21 de mayo y empezamos a trabajar con las oraciones subordinadas, las subordinadas relativas, estas que están aquí y en las que está marcado el antecedente del relativo, porque son oraciones subordinadas, como lo recuerdan ustedes, que hacen las veces de un adjetivo, ¿no? Que califican a la palabra a la que se denomina antecedente, ¿no? Entonces, de esta manera, igual que estamos trabajando ahora, que sería, si lo recuerdan, identificar sus, hola Elvia, identificar sus verbos, Hola, buenas tardes. Hola Elvia, funciones sintácticas, identificar después del verbo el sujeto, si es transitiva o intransitiva por la presencia de un acusativo, esto es un objeto directo, etcétera. Entonces, de esa misma manera que venimos trabajando estas oraciones, que tienen el título de Análisis y Traducción, 21 de mayo, así en el material que subí, de Análisis Oracional, 4 de junio, entonces, trabajarlo de la misma manera. Y vamos a empezar ahora vamos a continuar con una oración cada uno, antes de continuar con lo que teníamos planeado para el día de hoy, que es empezar, o más bien, ¿no? Sí, empezar con el estudio de los tiempos del sistema de perfecto, del sistema de supino, esto es, los pretéritos perfectos, los perfectos, pretérito perfecto y los demás, los perfectos, pero en voz pasiva, ¿no? Entonces, empezamos. Fer, ¿quieres leer la número 11, por favor? Sí, es Gracias, Fer. omnes lingua Ajá. institutis legibus inter se diferunt. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, Fer? Diferunt. Diferunt, muy bien. Pues ahí está mi verbito. ¿En qué persona está? En tercera del plural. Igual que en el verbo anterior, como está ahí arribita, podemos identificar esta misma terminación, entonces igual tercera persona del plural. Pregunto a la persona, acuérdense, porque esto me lleva a relacionarla directamente con el sujeto, ¿no? Por lo tanto, su sujeto, al ser plural, su sujeto también debe estar en plural. ¿Cuál es el sujeto, Fer? Y además no olvides el orden sintáctico. ¿Cuál es el sujeto? Sería, bueno, ellos, pero... Pero aquí sí está, Fer, de sí, manera... sería Ajá. omnes. Omnes. Pero no nada más omnes, que esta es la terminación en la que generalmente con la que generalmente, por ejemplo, en español ubicamos una palabra en plural. Que acuérdate que en español el caso que sobrevive, caso que generalmente nosotros encontramos, es el nominativo, ¿no? Tanto en singular como en plural. Entonces tenemos aquí omnes, con la terminación en la que pluralizamos. Pero aquí tenemos el pronombre demostrativo, ¿te acuerdas, Fer? Los 3 pronombres demostrativos, que son ¿cuáles? ¿Te acuerdas, Elvia, cuáles son los pronombres demostrativos? Aunque después los borre, los escribo aquí. Te los digo en español, a ver si me los dices en latín, Elvia, ese y aquel. ¿Cómo se dice Elvia,
en latín? ¿Recuerdas? Ay, 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 no, ay, ay. la verdad no me acuerdo. ¿Cuáles son, No. Fer, te acuerdas? Es ik, Ik, femenino. Esta, aek, aek. Esto, ok, ok. Miguel, ¿te acuerdas? Ese, esa, eso. Es el falso cognado, si quieres, porque lo podríamos relacionar con este en español. No lo recuerdo. Es el iste. Iste. No, iste, ista, istus. Nada más que, fíjate, en español podríamos pensar que iste, ista, istus significa este. No, este significa ese. Entonces tengo ik, aek, ok, es este, esta, esto. Iste, ista, istud, ese, esa, eso. Y aquel, ¿te acuerdas, Fer? Aquel, es ile, ile, femenino, ila, y neutro, ilut, ilus. Entonces este va a ser aquel. Aquel, aquella, aquello. ¿Sí? Aquel, aquella, aquello. Bien, Fer. Muy bien. Creo que Miguel se nos desconectó. Ahorita que aparezca nuevamente. Luego lo vemos. Entonces ahí están los 3 demostrativos. Por lo tanto, Fer, aquí tenemos que estos 3 demostrativos en plural van a tener un plural, como se presenta aquí en la oración 11, que es la marca que tenemos ordinariamente del plural. Vamos a poner en plural, vamos a enunciar cada uno de estos ahora en plural. Entonces, ik, aek, ok es en singular. En plural es i, ae, aek. Ajá, ese va a ser el plural. Entonces, esto significará estos, estas, esto, o estas cosas. ¿Sí, Fer? En plural. En plural. Fíjate cómo, aun cuando son irregulares, fíjate cómo tengo, sobre todo, la gran irregularidad de este pronombre es esta letra C, que es un refuerzo, ¿vale? Ahora, ¿cuál sería el plural de iste, Elvia? Si seguimos esa misma terminación, fíjate arriba, i, ae, aec, y. ¿Cómo quedaría el plural de iste? Como is. De iste. Isti. Femenino. Ajá, masculino. No, ese es masculino. Ahora femenino. Digo, femenino y ista. No, ese es el singular. El singular. Plural. Estas. Istae. Istae y neutro, ista. Ista. Ese sí presenta esa forma, ¿no? Como la típica terminación de los neutros plurales. Entonces, ahí tendría esos, plural, esas, y el neutro plural, esas cosas. ¿Vale? Uh-huh. ¿Y cómo quedaría, Fer, el plural de ile? ili, Ili, femenino. ilae, Ilae, y neutro. ila. Ila. Entonces, esto lo traduciría como en plural. Aquellos. Aquellos, femenina. Aquellas. Aquellas, y neutro. Aquellas cosas. Aquellas cosas. Entonces, ahí tengo mis 3 pronombres demostrativos en singular y en plural. Entonces, aquí, Fer, ya podemos ver que el sujeto claramente va a ser y omnes, ¿sí? Las 2 palabritas van a tener marca, Fer, de
marca de plural. Cuando tenemos la terminación en es una terminación de tercera declinación, plural de tercera declinación. La segunda declinación tiene un plural en I, segunda declinación. Por eso aquí para IC, acuérdate, es I, fíjense muy bien. Iste hace isti. Ile hace ili. Lo podemos ver ahí, ¿vale? Entonces ahí ya tengo todo esto. Bien. Ahora, ya está ahí. ¿Qué otros elementos sintácticos identificamos acá, Fer, en la oración 11? Aparte del sujeto, ya tengo el sujeto. ¿Cómo traducirías entonces sujeto y verbo? Como todos estos Todos estos se diferencian. se diferencian. Y fíjate cómo se diferencian y aquí inmediatamente tienes un complemento circunstancial que se puede desprender del significado del verbo. Se diferencian. ¿Y cuál es el complemento circunstancial con preposición, Fer, que identificamos acá? Sería interse. Interse, muy bien. Se diferencian entre sí. Bien. Vamos quedando ahí bien la oración, ¿no? Ahora, ¿en qué? Decimos, se diferencian en, el mismo verbo pide esa preposición. Y sería, ¿qué función sintáctica tendría ese elemento que introduzco con un en? Se diferencian en, ¿qué función sintáctica sería, Fer? Sería objeto indirecto. No, en objeto indirecto, acuérdate, es el beneficiario. Si yo digo para quién, es el indirecto. Si yo digo se diferencian en, ¿qué función sintáctica tendría? Por la preposición directo. en, no, por la preposición en. En español, por la preposición en. Un complemento igual. Un complemento, sería un complemento, ¿no? Bien. ¿Y en qué caso vamos a tener ese complemento circunstancial? En ablativo. Bien. En ablativo. Entonces aquí vamos a tener, ya llegó de nuevo Miguel. Entonces aquí vamos a tener nuevamente ablativos. Fíjate cómo lingua está en ablativo. Lingua está en ablativo, Fer, porque termina en vocal. Ciertamente que podría ser también un nominativo, pero aquí no, porque el verbo está en plural, por lo tanto el verbo pide un sujeto en plural, no en singular. Entonces ¿se diferencian en qué, Fer? En la lengua. ¿En qué más? Las costumbres. Institutis. Bueno, yo encontré que era costumbres, Okay. pero no sé. ¿Sí? Directamente en las instituciones, en su lengua, Sí. en sus costumbres, si quieres. ¿Y en qué otra cosa, Fer? En las leyes. Y en sus leyes. Se diferencian en esto. ¿Sí? Todos estos se diferencian entre sí. Podemos decir en, o podemos decir se diferencian por la lengua, por las instituciones o por las costumbres y por las leyes. ¿Sí? Eso es lo que marca la diferencia entre ellos, entre todos estos de los cuales se está hablando aquí en la oración número 11. Bien. Bien. Ahora, vámonos a la número 12. Elvia, ¿lees la número 12? Sí. Por favor, Elvia. Cicero pater Quíquero, acuérdate. Perdón. Quíquero pater dicit quatuor esse eius partes. Quarum prima et postrema ad motu animi valet. Y, ¿cuáles son los verbos, Elvia? Ajá, sí, bueno, yo encontré que son dicit Eso, y ese,
Dicit, S. Dicit, S. ¿Y cuál otro? ¿Hay uno más? Sí, wallet. Wallet. Acuérdense que siempre que tengan una oración relativa, acá tengo un nexo relativo. Sí. Siempre que tengan un qui, que, quod, y esto lo vimos en las oraciones anteriores, qui, que, qui, quae, qui, de nuevo, aquí en la 1, quae, siempre, deberá haber un verbo. Es decir, ese nexo qui, quae, quod introduce la oración, esos son los marcadores, se introduce por ese qui, quae, quod, y enseguida debe haber un verbo, ¿vale? Entonces, por eso todavía te digo, aun cuando ya me identificaste muy bien dicit y ese, después de quorum debe haber un verbo, por eso todavía faltaba este vale. Esta oración, quiero que la dejemos, vamos a dejar pendiente esta oración, Elvia, Per, Miguel, ya ni sé si Miguel ya llegó o ese mensaje fue antes o después, pero bueno, ahí está. Sí, ya está ahí, Miguel. Entonces, vamos a dejar esta oracioncita para la próxima clase. O sea, la vamos a pegar a las oraciones que les comentaba al principio de la clase. Van a ser para la próxima sesión del 4 de junio. Vamos a dejar esta oración, ¿no? Pues la dejo pendiente, Elvia. Vámonos a la número 13, Elvia. Te tocó un número de la buena suerte, Elvia. Ay, espero que sí. Espero que sí. Léela, Elvia. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntus. Muy bien. Y bueno, según yo, el verbo es extremis. No, fíjate que no, porque más bien este tiene terminación, fíjate, por dos cuestiones no. Sí. Este tiene terminación is, que es terminación de ablativo, y aparte de todo, está precedido de una preposición, lo cual me va a indicar, Elvia, que qué Sí. función sintáctica tiene esto. De un... Por la prepo. ¿Qué? De un genitivo. No, por la prepo. Por la prepo. Ah, de un acusativo. No, acuérdate que en Ya latín... estoy adivinando. Okay. Sí podría ser acusativo, pero ya te dije aquí, la terminación es propia del ablativo. Por lo tanto, ¿qué función sintáctica por la preposición va a tener este sintagma, ab extremis? Por la prepo, ¿qué función sintáctica vas a tener, Elvia? De un objeto indirecto. No, por la preposición, Elvia. Por la preposición. Ay, pues todo lo hice mal entonces, porque yo había puesto, a ver, entonces, Siempre que tengas preposición, estaremos hablando de complementos circunstanciales. Fíjate acá, tienes el inter se. Siempre, preposición me indica complemento circunstancial. Acá tienes imbrachio suo en la número 8. Fíjate las preposiciones, solamente fíjate ahorita en las preposiciones. En la número 6 teníamos in synagogis. Y teníamos también in angulis. En la número 5 teníamos per signum. Y más adelante teníamos de inimicis nostris. Fíjate las preposiciones, Elvia. Número 4 está in abscondito. ¿Ah? Número 5, ahí en la número 5 no tenemos, número 3 no tenemos ninguna prepo. En la número 2 tenemos in tentationem. ¿Vale? Eso quiere decir entonces que acá, por la preposición ab, que esta es la preposición propia del caso ablativo. Entonces, no es casualidad el que tengas la preposición ab y enseguida la palabra esta esté en caso ablativo. Entonces, ab extremis, completa, ab extremis es un complemento circunstancial. ¿Vale?
Entonces ya, ahí está. Por eso no es, no El es verbo. esto un verbo. Extremis no es un verbo. Pero además, te voy a decir otra cosa. Extremis es un adjetivo. Entonces, el complemento circunstancial no nada más es ab extremis. ¿Cuál es el sustantivo al cual está acompañando por las terminaciones? Fíjate muy bien las terminaciones. ¿Cuál es el sustantivo al cual califica extremis? Belgae. No puede ser, porque aparte que está antes. Entonces a Espérame, Galiae. fíjate. Aparte que está antes, eso implica la sintaxis. La preposición no puede estar entre un sustantivo y un adjetivo. Eso no, eso es imposible. Entonces aquí tengo, a partir de la preposición empieza mi complemento circunstancial. Ahora, fíjate la terminación de extremis, que en qué caso dijimos que esté extremis por la terminación. En ablativo. Por lo tanto, tú dime, Galiae, ¿está en ablativo? No. No, imposible. Entonces, Sí. extremis no habla de Galiae. Extremis, entonces no me queda de otra. ¿A quién califica extremis? Pues estaría calificando a finibus. Es que A finibus finibus. sería el, a finibus. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te acuerdas en tu tabla de declinaciones, que la debes tener por ahí. Aquí la tengo enfrente. Mira Es que lo que pasa es que desde un principio lo hice mal porque no consideré la preposición. Eso, la preposición es extremis, sí. Las preposiciones son consideré. sumamente importantes. Cada que tú tengas una preposición, recuerda que enseguida, después de una preposición, los casos únicamente pueden ser o acusativos o ablativos y van a formar complementos circunstanciales, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos esto, ab extremis. ¿Y qué pasa con finibus? Si tú te fijas, podrías pensar que las terminaciones de extremis y de finibus, pues no son exactamente las mismas, pero vamos a considerar que originalmente la terminación era ibus, y esta terminación ibus, ahora, fíjate en tu cuadro de declinaciones que tienes a un lado, y fíjate bien cómo la terminación del ablativo plural, o sea, en la parte de abajo de tu cuadro están los plurales. Ahora, fíjate la terminación de primera y de segunda declinación, tiene is. Y ahora fíjate cómo a partir de la tercera declinación y hasta la quinta, la terminación dice ibus, para la cuarta también dice ibus. Nada más en la quinta sí tiene una E por la letra temática, hace ebus. Pero entonces, esta terminación es la terminación, digamos, no sincopada, o sea, no contracta. Cuando la terminación se simplifica, el resultado que me da es la terminación is, que es la terminación que presentan primera y segunda declinaciones. Por lo tanto, el complemento circunstancial sería completo, ab extremis finibus. Y dentro de ab extremis finibus, determinando al complemento circunstancial, lo pongo entre paréntesis, hay un determinativo. Dentro hay un determinativo. Esta construcción no es muy frecuente en latín, es más frecuente en griego. Esa es una construcción que habla de un encabalgamiento. En griego es muy, muy frecuente, lo recuerdo para Migue, que está estudiando griego, Elvia, que ya estudió, Fer no ha estudiado, pero bueno, ya conocerá esto. ¿Por qué es muy frecuente esta construcción en griego? Porque en griego hay artículos. Entonces, en griego suele haber este tipo de construcciones. Fíjate bien, Fer. En griego suele haber, déjame ver, acá lo tengo. Suele haber este tipo de construcciones. Solemos tener en griego, por ejemplo,
la de la maestra casa. O sea, la determinación se coloca entre el artículo y el sustantivo de la palabra a la cual modifica. O sea, si nosotros pensáramos esto en español, tendría que ser la casa y después de la casa diríamos de la maestra. En griego, esta construcción se interpone entre el artículo y el sustantivo. Pero ahora díganme, ¿qué pasará en latín cuando no hay artículo? Fíjense en dónde se coloca el determinativo. En latín suele ir antes. ¿Por qué? Porque no existe esta palabra la. Por lo tanto, los determinativos en latín sí van antes. Ahora, ahorita que hablo de sustantivos y adjetivos, cuando se trata de sustantivos y adjetivos, sí se puede aceptar esta construcción, esta construcción interna de los determinativos, porque ¿qué tal que a casa le pongo el adjetivo grande? Y digo, ¿no? Pongo aquí el artículo y digo, la grande casa de la maestra. Por lo tanto, fíjense que es la misma construcción que tenemos aquí. Tengo adjetivo, luego el determinativo de la maestra, aquí en mi oración es Galiae, y después el sustantivo, casa, al final, finibus. Esta construcción interna del determinativo, o sea, del genitivo, sí la puedo encontrar sería esto mismo, ¿no? Sí la puedo encontrar en latín, siempre que el determinativo se interponga entre un adjetivo, en español aquí dice grande, en latín dice extremis, y un sustantivo, casa, y aquí dice finibus. ¿Qué significa extremus, extrema, extremum, Elvia? Pues así como me suena sería extremo, pero no sé si estoy... A ver, ¿tienes tu diccionario ahí a un lado? Lo estoy buscando, ajá. Dale, búscalo. Lo encuentro como terminación. Ajá. Ok. Si tú dices terminación, es un sustantivo. Como adjetivo, extremus, extrema, extremum. Terminación, como adjetivo, pues sería como el final. Ajá, último. No Ajá. final. No final, porque final también es un sustantivo. Sí, vamos a buscarlo acá. Ay, ya me pasé muchísimo. Para que lo vean, Fer y Miguel. Oye, es que a veces no me funciona este mouse y me desespero mucho. Quiero ir más rápido y no puedo. Extremus, extrema, extremum. Aquí está, fíjate, Elvia. Sí. Como adjetivo. El que está más al exterior. Aquí dice el último. ¿No? El último, por eso significa último. Entonces, está hablando desde los últimos o de los últimos. Pero los últimos, ¿qué? Los últimos, ¿qué?
los últimos finibus. ¿Qué es finis, Elvia? A ver, búscale. A ver. Pues me aparece como final. ¿Qué más? Finis. Finis, finis, no finis, fine. Debe haber dos. Uno que dice finis, finis y otro que dice finis, fine. Lo quiero como significado de sustantivo, no de adjetivo, sustantivo. A ver, es que como estoy buscando en el mismo diccionario que nos mostraste, estoy buscándolo. Finis. Aquí está. Entonces dice Pero- finis, finis. A ver, Fíjate muy bien, ¿no? Finis, finis. Acá debe haber otro por ahí. Debe haber otro por ahí como sustantivo, pero no como sustantivo dice. Finis, finis significa límite, significa frontera, Ajá. significa territorio. Entonces, en la oración me va a hablar de qué? Me va a hablar de los últimos territorios. Habla de los extremis finibus, de los últimos territorios de quién. De la Galia. Habla de los últimos territorios de la Galia. Es muy importante que esto lo trabajen ustedes antes de que lo revisemos aquí en clase y que lo trabajen de esta manera para que podamos avanzar, ¿vale? Porfa, ahí te encargo las oraciones que les comento que vamos a trabajar la próxima clase, Elvia, ¿vale? Sí. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el verbo, Elvia? Ya no me queda de otra. Pues sí, oriuntur. Oriuntur. Y además, oriuntur lo veo que está en qué persona, singular o plural. En plural. Porque tengo una NT, Sí. ¿no? Porque tengo esa NT. Esa misma NT que puedo ver aquí en la 11, que puedo ver en la 10. Nada más que después de la NT tiene un sonido en R porque es una voz, un verbo que se encuentra en voz pasiva. Entonces, el verbo significa extenderse. Es una forma de voz reflexiva. Extenderse, orientarse. Ajá, también. Así como está. Entonces se orientan, se extienden. Yo lo encontré como encuentran. aumentar, no sé si también. No, aquí en este caso no, No. porque habla de territorios. Ok. Habla de territorios. Ahora fíjate, ¿quién sería el verbo aquí? Perdón, el sujeto. Belgae. Entonces, habla de los belgas. Entonces, ¿qué dice de los belgas? Que El sujeto es los belgas. Los Entonces, ¿qué belgas dice? se extienden Se extienden. a las fronteras de No se extienden a, se extienden desde las se orientan desde las fronteras de las Galias. No, ya lo tradujimos, no dice desde las fronteras de las Galias, dice desde las fronteras, pero ¿qué fronteras? Extremis. Territorios habíamos comentado No, que era. finibus es territorios, ¿qué era extremis? Finibus son los territorios. Extremis. Ahí eran ya se me olvidó, los límites. Los últimos territorios de la Galia. Perdón. Entonces dice, los belgas se extienden desde, o se orientan desde
o se encuentran desde los últimos territorios de la Galia. Sí. Miguel, ¿quieres leer la número 14? Anda por ahí el Miguel. Sine virtute Ajá. amicitia esse ulo pacto potest. Bien. ¿Cuáles son los verbos acá? Potest, ¿Cuál otro, Miguel? esse, Ujú. Bien. Esta es otra oración que también voy a dejar para el próximo viernes. Pero quiero aprovechar, Elvia, el repaso que hicimos de los complementos circunstanciales con preposición, la número Sí. 13, para que me digas qué complemento circunstancial con preposición ves en la 12. Mm. Ad motu. Ad motu. Y en las 14, Elvia, complemento circunstancial, en la que leyó el Miguel, Sí, con preposición, ¿eh? sí. Ay. Vitute. Virtute. Ay, mira, ahí me faltó una R. Virtute. Pero con preposición, la preposición es cine. Cine significa Bueno. sin, Elvia. Ajá, Cine es sin. sí. Entonces, cine virtute. Hay una errata. Corríjanlo, muchachos. Y por cierto, a propósito de esta errata que está aquí, esa R, aquí también les marqué otra errata. En la número 16 decía vulturum, debe decir vulturium. Vultus vulturis. Debe decir vulturium. ¿Mm? Bien. Entonces, cine virtute. Entonces, esta oración de nuevo, Elvia, la dejamos y Miguel la dejamos para la próxima clase. ¿Por qué? Porque va a tener infinitivos. Entonces voy a empezar a ver los infinitivos la siguiente clase. La número 15, esta sí, Miguel, ¿la lees? libéranos a malo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Libera, Bien. ¿Quién es el sujeto? ¿En qué tiempo está el verbo? presente. No es un presente, el verbo es liberare. Oh, sí, es presente, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón, es un presente. ¿Pero qué modo? Imperativo. Es un imperativo presente. Este es un imperativo, igual que ama, igual que acá dice ora, con quede. Muy bien, muy bien. Entonces aquí libera en latín, libera en español. Muy bien. Entonces, ¿quién es el sujeto en esta oración? Tú, Tú. Está sobreentendido el sujeto y el sujeto es tú. Sujeto tácito. Tú libera. Bien. ¿Transitiva o intransitiva la oración? transitiva. ¿Cuál es el objeto directo? Nos. Nos. Así en español mismo, ¿no? Libéranos. ¿Y qué otro elemento identificas acá? ¿Qué otra función sintáctica? Circunstancial, ¿Qué es? amarlo, Fíjate, Elvia, cómo de nuevo aquí vuelve a estar otro circunstancial con preposición. Por lo tanto, ¿qué dice la oración, Miguel? libéranos El verbo liberar de, librar de, aunque en libéranos latín, del mal. del mal o del malo. Aunque en latín tenga la preposición a, en español vemos que el verbo liberar implica, va a desarrollar, se va a complementar, a suplementar con una preposición de, liberar de, librar de, ¿no? Entonces ahí tengo esto. Libéranos a malo.
líbranos del malo, del malvado. Muy bien. Fer, ¿quieres leer la número 16? Sí, es Gracias. duplex numerus volturium Rómulo se ostendicet. Muy bien. Bien. ¿Cuál es el verbo? ¿Sería ostendicet? Muy bien. Ostendicet. Ostendo, ostendo, ostendis, ostendere, ostendi, ostensum. Mostrar, ostendo. Ostentar, luego decimos, ¿no? Bien. ¿En qué tiempo está, Fer? Aquí está el morfema. Es pluscuamperfecto Ajá. subjuntivo. Muy bien. Y aquí está, sobre todo, acompañado del mismo morfema, pronombre métese, se, entonces va a ser una voz pasiva impersonal. ¿Se qué? ¿De qué? ¿Se habría mostrado? Se habría mostrado. Muy bien. O se mostrara, también podríamos decir, ¿no? Pero está muy bien la traducción. Se habría mostrado. ¿Quién se habría mostrado? Duplex numerus volturium. Eso. Todo esto va a ser tu sujeto. Nada más que, igual que hace un ratito comentamos, este sujeto tiene un determinativo. ¿Cuál es el determinativo de este sujeto? Hay una palabra que está en genitivo de estas, Fer. ¿Cuál sería? Sería numerus. No, números, te digo en los enunciados. Duplex, dupliquis, ¿no? Voy a ponerlo en singular y en nominativo y el genitivo. Dupliquis. Este es el adjetivo que significa doble. Duplex, dupliquis. Y este claramente está en nominativo. Numerus, numeri. Entonces ahí habla de un número. Duplex numerus. ¿Habla de qué, Fer? Doble número. Un número doble. Un doble número. Pero un doble número ¿de qué, Fer? ¿De qué? De buitres. De buitres, de aves volando. Acuérdate que era una de las formas de adivinación de los romanos. Leían los augurios, el vuelo de las aves, ajá, entre otras formas de adivinación, ¿no? Y esta fue muy clásica porque justamente estaba relacionada con la fundación de Roma, por eso aquí mencionan a Rómulo. ¿Mm? Entonces, un número doble de buitres volando en el cielo, ¿no? Entonces, de buitres. Vultus, el nominativo aquí ahora va a ser vultus, vulturis. Lo voy a poner en singular y en plural. Entonces es vultus, genitivo, vulturis. Vultus, vulturis. El genitivo plural, ajá, el genitivo plural va a ser vulturium. Vultus, vulturis, vulturium. Entonces, un doble número de aves se habría mostrado, se le habría mostrado, se muestra a quién, Fer, A Rómulo. a Rómulo. No, es que dice el mito que Remo vio primero, Remo fue el primero en ver el vuelo de las aves. Y se dice que vio el vuelo, se dice que vio 6 aves volando. Entonces, él debía ser el fundador de la nueva ciudad, de la ciudad de Roma, Remo, pero no faltó el hermanito Gandaya, al Rómulo, ajá, que dice, sí, tuviste primero las aves, pero yo vi un número doble de aves. O sea, él vio 12 aves, ¿no? Un augurio de 12 aves volando en el cielo. Entonces, esa era la señal de los dioses. Ahí, según esto, según la lectura, se decretaba que él debía ser el fundador, como fue entonces el fundador de la ciudad de Roma, Rómulo. Entonces ahí dice. Muy bien. Entonces, aquí voy a tener un dativo con función de, fíjense muy bien, ver,
Elvia, Miguel, ¿con qué función? Este termina en O. ¿Qué función va a ser? Justamente, ¿qué función va a tener ese verbo? Objeto indirecto. Objeto indirecto. Este va a ser el beneficiario de la acción de observarse. Este va a ser, ¿no? Y lo voy a poner con color lilita. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Fer. Vámonos a la 17, Miguel. ¿La lees? Sanctificetur nomen tum, adveniam regnum tum, fiat voluntas tua. Voluntas tua. Verbos. Sanctificetur, Sanctificetur. ¿Cuál otro? adveniat, Veniat. Un verbo compuesto con preposición. ¿Y cuál otro? fiat, Fiat. ¿Alguna vez comentábamos este fiat? ¿Te acuerdas, Miguel? ujú, ¿No? Entonces, bien. ¿Cómo analizas en qué tiempo modo están estos verbos? Ahí están los morfemas. Sanctificetur está en subjuntivo, Bien, subjuntivo. Lo más probable Ah. es que todos estén en subjuntivo. pasivo, Ajá, muy bien. Bien. Entonces es el mentado subjuntivo que actúa como si fuera el subjuntivo de las exhortaciones, Miguel, el que se denominaba yusivo, ¿te acuerdas? El de las exhortaciones. Entonces lo ujú, podemos traducir, lo podemos traducir introduciendo el nexo que sea, ¿ah? Que sea ujú, ¿qué? santificado, Que sea santificado. Adveniat, que venga, que venga. Fiat, que hagas, que se haga, ¿no? que Que se se haga. haga. Bien. Entonces, que sea santificado, ¿qué? Sujeto, Tu nombre, tu nombre. Que tu nombre sea santificado. Que venga quién? tu reino, Que venga tu reino, sujeto. Regnum tu. Y que se haga, que sea hecha. tu voluntad, Aquí hay 3 oraciones, entonces, que están yuxtapuestas. Entre ellas no hay ningún nexo. Si hubiera un nexo, el nexo sería et, ¿no? Si hubiera un nexo. Entonces aquí tendría que decir et. Sanctificetur nomen tuum et adveniat regnum tuum et. Tendría que decir et fiat voluntas tua. Entonces, al no haber este nexo, al no estar presente ese nexo, a esto le llamo unión de oraciones al mismo nivel, separadas mediante la coma. Recuerden, a esto le llamamos yuxtaposición oracional. Y esto es la yuxtaposición. Te tocaron 3 oraciones al mismo nivel y están yuxtapuestas. ¿Vale? Si hubiera estado el et y et, en lugar de yuxtapuestas, serían coordinadas. ¿Vale? A ver, Elvia, te escogí una oración bonita. La número 18. Léela, Elvia, querida. Sí. Abut el vetios longe nobilissimus fuit et dissimus orgetoris. Muy bien. ¿Cuál es el verbo, Elvia? Fuit. Fuit. ¿En qué tiempo está? Fuit. Por ahí en tu cuadro, en tu cuadrito de verbos, acuérdense que ¿ya identificaste de qué verbo se trata? Es ¿Qué
qué verbo es? A ver, según lo hice yo, es que luego lo hago y todo lo No, tengo tú dime, horrible. aquí acuérdate que si te equivocas yo te regaño. Ok. Ajá. Este, está en presente de indicativo. ¿De qué verbo? Como de, o sea, ¿De qué verbo es? ¿Qué significa? estaban. Ok. El verbo Bueno, lo encontré significa como ser, es estaban. el verbo ser. Es el Bueno, del verbo ser. verbo ser. Ajá, ser o Entonces, fíjate estar. muy bien, cuando tú tienes aquí tu, tu cuadro de verbos, ¿ya tienes a la mano tu verbo? Sí, aquí lo tengo. Ok, fíjate. Justamente esto es lo que vamos a ver en un rato, y si no nos da tiempo, no me importa, lo vemos después. Pero lo último que nos falta para terminar con este cuadro acordeón de los tiempos verbales son los tiempos de supino, los tiempos personales del radical de supino, o sea, esta sección, ¿no? Sí. Esta sección. Pero antes de ver eso, les dije que para poder analizar esta sección, para poder estudiarla, necesitaban ustedes estudiar el verbo ser. Entonces, aquí tienen subrayado, ya lo habíamos dicho, se quedó por ahí grabado en alguna sesión, dijimos que el verbo ser es este que en el acordeón les presento subrayado, pero cuando ustedes leen sum, est, sumus, estis, sunt, no se trata del tiempo perfecto indicativo pasivo. No se trata de ese tiempo. Se trata en realidad del tiempo que está subrayado acá. O sea, vamos haciendo esa diferencia. ¿Qué tiempo es? Fíjense, ¿qué tiempo es el sum, est, sumus, estis, sunt? Es el presente indicativo activo. Silvia, fíjate bien cómo está. Por eso aquí están subrayados. ¿Qué tiempo sería? ¿Cómo es el imperfecto indicativo del verbo ser? Silvia. ¿Cómo es? Sí, dímelo. Ahí está, nada más léelo. Como, ajá, bueno, el que tiene las terminaciones va, Eva. No. Ese es de los verbos regulares. Te hablo del verbo ser. Ya te expliqué hace un ratito que cuando nosotros seguimos estas formas que están subrayadas aquí, fíjense bien, tenemos aquí sum, est, sumus, estis, sunt. Esa forma que está subrayada aquí corresponde a qué? Corresponde, lo voy a poner acá subrayado con este color verde, corresponde como está subrayado aquí, al presente indicativo del verbo ser. Fíjate muy bien, aquí está subrayado, acá está subrayado. Por lo tanto, ¿cómo es el imperfecto subjuntivo, el imperfecto indicativo del verbo ser? Vete hasta la última columna. ¿Cómo sería, Elvia? Como a ver, el presente indicativo es sum, est, sumus, est, sunt. Sí, Ahora sí. dime, ¿cuál es el imperfecto indicativo? Pues sería, ay, es que la verdad no estoy entendiendo la pregunta, pero creo, según Es lo que estás viendo aquí en pantalla, te lo estoy señalando. A ver, si el presente indicativo, ¿sí lo ves, Elvia? Sí, lo estoy viendo. Si el presente indicativo es sum, est, sumus, esti, sunt, está Ajá. subrayado, ¿cuál es el imperfecto indicativo? También está subrayado. Vete a la última columna. ¿Cuál es? Sum, es. No. Aquí está. Es el que sigue. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Fíjate muy bien. Es que esto ya lo expliqué. Sí. Cuando falten, vean las clases. Es importante. ¿Cuál sería entonces, Elvia, el futuro imperfecto? Ero, iris, erit,
erimus, eritis, erunt. Ok. Eso es importante, porque si no la tabla no les sirve de nada. ¿Cuál es el presente subjuntivo? Sim, sis, simus, sitis, Sim, sis, sit, simus, sit, sitis, sint. sint. ¿Y cuál es el imperfecto subjuntivo? Ese, meses, Eso, ese, tesemus, ese. muy bien. Fíjate muy bien entonces. Estas formas subrayadas están relacionadas con estos verbos aquí subrayados. No se trata de estos tiempos que están indicados aquí a un lado, no son estos, o sea, no es el perfecto indicativo, ni es el pluscuamperfecto indicativo, ni es el futuro perfecto, ni es el perfecto subjuntivo, ni es el pluscuamperfecto subjuntivo, ¿sale? Se trata, son los tiempos del sistema de presente del verbo ser. Eso es hablando del verbo ser. ¿Vamos bien, Elvia? Sí, sí. Ahora, vamos a escribir aquí en el sistema de perfecto, vamos a escribir aquí a un lado, entre paréntesis, déjenme ponerlo aquí abajo. Déjenme ver si tengo un espacio aquí. Ahí hay un espacio. Sí, muy bien. Voy a escribir aquí el verbo fui. Ahorita le quito las mayúsculas. Ahí mismo agréguenlo, Fer y Miguel y Elvia. Déjenme quitarle aquí las versales. Voy a escribir aquí, fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Esto que estoy escribiendo aquí, de nuevo es el verbo ser. Pero ahora este sí está en perfecto indicativo activo, ¿vale? Fíjense muy bien. Ese sí. Ahora, voy a escribir con la misma raíz, con la raíz fu. Voy a agregarle, más bien era aquí. A todo le voy a agregar la raíz fu. De una vez voy a escribir la raíz fu ahí. ¿Sí? Si quieren luego les mando actualizado esto. Pero ahora voy a agregar el morfema era. ¿Se fijaron lo que hice? Sí. ¿Vale? Fíjense bien lo que estoy haciendo. Ahora aquí agrego el morfema ero. Ahora aquí agrego el morfema eri. Y ahora aquí agrego el morfema hice. ¿Ven? Sí. Los voy a escribir con amarillito, porque están aquí en amarillo. Fuera, fuero, fueri, fuise. Y a estos también les voy a agregar las desinencias activas. ¿Cuáles son las desinencias activas? Pues son estas de acá. M, S, T, mus, tis y NT. A todas les agrego desinencias. Entonces voy a tener fueras, fuerat, fuéramos, fueratis, fueran. ¿Vale? Sí. Fueran. Ay, aquí me comí una persona. Fueran, fueras. Fueran, fueras, fuerat, fuéramos, fueratis, fueran. ¿Qué es todo este fueran, fueras, fuerat, fuéramos, fueratis, fueran? Todo esto es el pluscuamperfecto indicativo activo del verbo ser. Eso que estoy poniendo en color verde es el verbo ser. ¿Vale? Ahora, ¿cómo queda el futuro perfecto activo del verbo ser? ¿Cómo es? Entonces sería fuero. Segunda persona. Fueris.
Tercera persona. Fuerit. Primera del plural. Fuerimus. Segunda del plural. Fueritis. Y tercera del plural. Fuerint. ¿Vale? Aquí no hace unt. Eso nada más va a ser en ero. En fuero siempre va con o con i. O en las primeras, ero en las primeras. Déjenme poner todo en verde. Entonces, ero en la primera persona. Y en las demás, eri. 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 Ahí está. Mientras el perfecto subjuntivo sí va a agregar siempre eri. Entonces será fuerim, segunda persona, fueris, tercera, fuerit, primera del plural, fuerimus, segunda, fueritis y tercera, fuerint. Entonces ahí tengo el verbo ser. Luego ahí tengo el verbo ser. ¿Y cómo va a ser el pluscuamperfecto? Subjuntivo activo va a ser fuisem, segunda persona, fuises, tercera, fuiset, primera del plural, fuisemus, segunda del plural, fuisetis y tercera del plural, fuisent. ¿Ah? Entonces esto va a ser, de nuevo, el verbo ser. Ahí está completa la tablita o la conjugación del verbo ser en este mismo acordeón. Entonces, en el sistema de perfecto sí equivale, aquí abajo les pongo los tiempos, ¿no? Perfecto indicativo del verbo ser. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fueron. Pluscuamperfecto indicativo activo. Fuéramos, fueras, fuerat, fuéramos, fueratis, fueran. Futuro perfecto activo. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerin. Perfecto subjuntivo activo. Fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerin. Pluscuam subjuntivo activo. Fuisem, fuises, fuiset, fuisemus, fuisetis, fuiset. ¿Y qué pasa con estos tiempos del presente? Estos los estoy colocando acá. ¿Por qué los coloco acá? Porque esto también me va a servir. Igual si ustedes quieren ponerlos aquí a un lado, pueden hacerlo, ponerlos aquí a un lado. Nada más hay que recordar que también me van a servir, es muy conveniente que yo los coloque, que ustedes los ubiquen acá. Están subrayados. Porque con esto, como auxiliar, el verbo ser en presente, en tiempos del presente, va a funcionar como auxiliar de los demás tiempos. Como auxiliar. ¿Sí? Entonces, pueden escribir aquí, les decía, el mismo sumes es, era mera serat, ero eriserit, simsisit, esemeses eset. Pero, nuevo, si los colocamos aquí, y aquí dice más, déjenme hacerlo un poquito más grande, para que nada más visualicen esto. Aquí dice más sum, más eram, más ero. Más sim, más esem. ¿Por qué? Porque aquí estos verbos, estos presentes del verbo ser, van a actuar como auxiliar del verbo. ¿Para conjugar qué? Para conjugar los perfectos, pero ahora en voz pasiva. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver si se entendió esa dinámica, ese movimiento de la tabla.
Elvia, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Fer? Bien, Fer, Miguel. Sí. Sí, Miguel, ¿se entendió la tablita? Muy bien, muy bien. Ahí vamos. ¿Qué pasa entonces? Que actúan como auxiliar, Elvia. ¿Cómo auxiliar? ¿Por qué como auxiliar? Porque el verbo conjugado aquí va a estar en pretérito perfecto, ¿no? No pretérito perfecto, en participio perfecto. Aquí cuando estudiamos el participio perfecto, aquí les puse la abreviatura. Les dije que el participio perfecto, que es el tus tatum, ¿no? Y que es un 212, lleva estas terminaciones y se enuncia como PPF. Entonces, voy a utilizar el participio perfecto en caso nominativo. Fíjense cómo todos van a utilizar eso. Van a utilizar el participio perfecto en caso nominativo, en singular y en plural. Singular y en plural, pero solo en nominativo, no en otros casos. O sea, solamente van a utilizar el tus tatum en singular y el ti, tae, ta. Por ejemplo, amatus, amata, amatum para primera y en plural, amati, amatae, amata. Si lo que estoy conjugando es el verbo haber, el verbo habeo, habere, el verbo tener, utiliza habitus, habita, habitum y en plural, habiti, habitae, habita. Si es el verbo rego, hará rectus, recta, rectum y en plural, recti, rectae, recta. Si es el verbo audio, hará auditus, audita, auditum y en plural, auditi, auditae, audita. ¿Y eso para qué? Para decir, fui amado. ¿Cómo digo fui amado? A ver, ¿cómo digo fui amado? Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar aquí el amatus. Amata, matum en singular y agrego las terceras personas del singular. Amatus, amata, amatum. Luego de ponerlo más. Ajá, déjenme ver. Ahí está. No sé por dónde se hace más pequeña la letra. Pero bueno, ahí está. No importa, lo voy a dejar así. Entonces, lo pongo aquí a un lado. Al fin, de todas maneras, se va a borrar. Entonces sería amatus, amata, amatum, sum, es. Y en plural tengo que utilizar amati, en plural.
Digo, amati, amatae, amata. Y en plural, entonces, utiliza amati, amata y amata, sumus esti sunt. ¿Vale? Amatus y amata. Estos son los participios que va a utilizar. Amatus, amata, amatum en singular, amati, amatae, amata en plural. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo digo yo fui amado? Amatus sum. ¿Cómo digo yo fui amada? Amata sum. Y amatum, algo fue amado, amatum sum. Segunda persona, ¿cómo digo tú fuiste amado? Voy a decir, amatus es, cambio el auxiliar, amatus es. Tú fuiste amada, amata est. Vamos a hacerlo en una hojita, vamos a conjugarlo. Lo voy a poner aquí lo voy a poner acá en que miren, tanto para borrarlo al final. En la hoja donde estamos trabajando con las oraciones, para que se quede ahí. Entonces, voy a hacer aquí un corte. Entonces ahí vamos a utilizar el verbo amatus, femenino, amata y neutro, amatum. ¿Vale? Vamos a utilizar y aquí pongo el auxiliar sum. Segunda persona, amatus, amata, amatum, auxiliar es. Tercera persona, amatus, amata, amatum, auxiliar en tercera persona, est. Ahora vamos al plural, porque ya va a ser nosotros. Entonces digo, amati, amatae, amata, sumus. Segunda persona, amati, amatae, amata, estis. Tercera persona, amati, amatae, amata, sunt. Y entonces, ¿cómo traduzco esto? Yo fui amado o fui amada. Segunda persona. Tú fuiste amado, fuiste amada. Tercera persona. Él fue amado o fue amada. Primera del plural. Nosotros fuimos amados o fuimos amadas. Segunda del plural. Ustedes fueron amados o fueron amadas. Y tercera del plural. Ellos fueron amados o fueron amadas. ¿No? Entonces, fíjense cómo va a actuar. Siempre va a utilizar del verbo conjugado el participio perfecto solo en nominativo más el verbo auxiliar, que es el verbo ser. Sum es est en singular y sumus estis sunt en plural. Que esto en realidad es lo que se cambia. Lo que se va a cambiar es el auxiliar. Fíjense, voy a la tablita. Voy a la tablita y si se fijan, el verbo conjugado siempre se presenta en participio perfecto, siempre. Lo único que cambia es el auxiliar. Entonces ahora, si cambio el auxiliar, en lugar de sum es est, pongo amatus, amata, amatum, eram, amatus, amata, amatum, eras, amatus, amata, amatum, erat. ¿Cómo traduzco esto?
como yo había sido amado. Si cambio el auxiliar y ahora el auxiliar lo pongo en futuro imperfecto, sería amatus, amata, amatum, ero. Amatus, amata, amatum, eris. Amatus, amata, amatum, erit. ¿Y cómo se traduce eso? Como yo habré sido amado. Tú habrás sido amada. Él habrá sido amado. Ahora, con el mismo auxiliar, amatus, amata, amatum, pero ahora digo sim. De nuevo, amatus, amata, amatum, ahora digo sis. De nuevo, amatus, amata, amatum, sit. En plural, amati, acuérdense, plural, amati, amati, amatae, amata, ¿ah? Pero ahora digo simus, amati, amatae, amata, sitis, y amati, amatae, amata, sint. ¿Cómo traduzco esto? Como que yo haya sido amado. Y por último, le agrego el imperfecto subjuntivo del verbo ser, y entonces me queda amatus, amata, amatum, esem. Amatus, amata, amatum, eses. Amatus, amata, amatum, eset. Amati, amata, amata, esemus. Amati, amata, amata, esetis. Amati, amata, amata, esen. Y entonces con eso formo el pluscuamperfecto subjuntivo pasivo, que se traduce como hubiera o habría sido amado. ¿Vale? Entonces, fíjense, estamos hablando de la conjugación en los perfectos pasivos del verbo amar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió, Elvia? Muy bien, Fer. ¿Se entendió, Miguel? Sí. Bien. Ay, Elvia es mucho. Yo lo sé. Es mucho. Pero aquí tienen, si sabemos cómo funciona esta tablita, no importa, la podemos ver. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Vale? Entonces, les pido que estudiemos esto y que esta tablita siempre nos sirva para analizar los verbos. Entonces, queda pendiente, Elvia, para la próxima clase, a partir de la 18, porque aquí viene un fuit, fíjate, ahí viene tu verbo fuit. A partir de la 18. Nos queda la 18, la 19, la 20, y Sí. la tarea que la puse en Classroom, la puse ahí en Classroom, para el 4 de junio, para el próximo viernes, 10 oraciones, en donde los verbos fácilmente pueden identificarse. Ya los leí al principio de la clase: mentiri turpe est, legem breve me se oportet, neque se est disquedas, ex is omnibus colligere licet, quod causa non licet bellum incoare, accidit quod Germani venerunt, non dubitari debet quim fuerint ante Homerum poetae, non multum afuit quin etiam castris expellerentur, fieri potest ut falar, la 9, restatut breviter de eo loquamur, y la 10, tertiam partem incolunt, qui ipsorum lingua celtae appellant. ¿Vale? Entonces, queda pendiente que analicemos los verbos, ¿no? Entonces, y si fuera, si pudieran hacerlo así, analizarlos, pero utilizando esta tablita, siempre esta tablita, ¿vale? Entonces les dejo eso de tarea, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, nos vemos dentro de unos días, nos vemos el viernes, muchachos. ¿Ok? Hasta luego, que Hasta estén bien. luego, que Hasta estén luego. bien. Nos vemos. Gracias. Bye.